Entonces, bueno, les decía, esta investigación que yo les voy a compartir hoy trata de una recopilación de experiencias que se tuvo en cuenta a partir de este tercer perfeccionamiento que han hablado a mis compañeros anteriormente, un tercer perfeccionamiento que comienza desde 2017 en varias provincias de nuestro país, donde se toman como muestra 6 provincias para llevar a cabo la actividad de la calidad de la educación física, pero más que la calidad, ir viendo el cumplimiento de algunas de las premisas, pautas que se están orientando en cuanto a este tercer perfeccionamiento. Uno de ellos que nos atañe a la clase de educación física es simplemente que la clase hoy tenga un carácter más formativo, que sea flexible, que sea integrado. Todo ello, desde luego, a partir de un proyecto de investigación que se realiza en el Instituto de Ciencias Pedagógicas, el ICCP, donde se han analizado y van cumpliendo con los objetivos de la Agenda 2030. En este caso, el objetivo número 4 de lograr una educación de calidad. A partir de estos análisis, se pudo realizar diferentes investigaciones preliminares, diagnósticos en La Habana, sobre todo en varios municipios, en varias escuelas de Marianao, de La Lisa, en Pinar del Río, con diferentes niveles educativos. Es decir, fueron a realizar investigaciones desde el nivel primario, en la educación especial, se realizaron investigaciones en nivel secundario y hasta preuniversitario. Y desde luego la universidad, donde estudiantes y profesores han hecho algún estudio relacionado con la evaluación del aprendizaje de su función formativa. ¿De qué va entonces la evaluación formativa? Bueno, parece que yo tengo que... Primeramente, sabemos que el estudiante se cuestiona cada vez que hay un examen. Pues siempre tiende a tener ciertos temores, estrés que genera cuando ellos saben que lo van a evaluar. En el caso de la educación física, sabemos que es una evaluación mayormente sumativa, una evaluación que se caracteriza para evaluar el resultado del rendimiento, una evaluación que generalmente se cuantifica, se certifica, se acredita el desempeño del educando. En este caso, hay educandos que se cuestionan, bueno, si hubiese sabido que esto era tan importante, entonces yo lo hubiera hecho mejor. O simplemente creía que lo había entendido todo o que lo había hecho bien, pero ahora entiendo que me estaba equivocando. Algunos autores como Domingo Blázquez, Hernández, 2010, Domingo desde 2017, en el propio Congreso de AFIDE 2017, pues nos habla de cómo la educación física y la evaluación de la educación física se puede reajustar a partir del análisis de los errores que cometen nuestros educandos, es decir, el tratamiento de los errores. Pero ¿qué sucede cuando el educando tiene en cuenta este proceso de análisis reflexivo de su propio desempeño? Bueno, pues en muchos de los casos no tenemos en cuenta en enunciar, informar, orientar correctamente el criterio de evaluación que le vamos a dar, en este caso, a nuestros educandos. Por ello se dice que la evaluación no debe ser algo externo al propio proceso docente educativo, sino también que se deben tener presente en ello los rasgos de la autoevaluación, de la coevaluación y de la heteroevaluación. Es decir, dentro de la autoevaluación, los factores cognitivos propios, objetivos del educando. Es decir, una autoevaluación donde él valora su propio desempeño y donde él es capaz de ir regulando ese desempeño. Y así conjugar también con la coevaluación, es decir, solamente no es de cómo aprendo, cómo sé que lo aprendí, sino cómo aprende mi compañero y cómo aprende el grupo. De ahí que el profesor pueda entonces también
darle participación a los estudiantes como una de las premisas donde se habla de que el educando debe ser protagonista de su propio proceso de aprendizaje. De ahí que las principales dificultades que pudimos conocer precisamente en este diagnóstico que se hizo fue que se encontraban prácticas tradicionales para la evaluación del aprendizaje, es decir, que no respondían a esta enseñanza desarrolladora que se está previendo. Un predominio del carácter sumativo al estar dirigido para calificar y certificar y acreditar el proceso de enseñanza y aprendizaje. De manera que desde la mirada del proceso de la evaluación del aprendizaje, donde hay una evaluación que se predice, que es una evaluación diagnóstica, que proyectiva, que puede planificarse, proyectarse, un proceso de enseñanza, hay una evaluación sumativa, que es la que normalmente en la clase de educación física realizamos. Y nos queda entonces la evaluación formativa, que es la evaluación del proceso, la evaluación que es la que nos da el cómo el estudiante va avanzando en su proceso de enseñanza, de aprendizaje. De ahí que ese propio proceso nos permite, pues, restablecer, reajustar nuestro proceso de enseñanza. Y otra de las principales dificultades que se enunciaban también era que se evaluaba sin tener claro cuáles eran los criterios que se iban a asumir para la evaluación. De ahí que una de las principales características de esta evaluación formativa, como ya les he dicho, es la regulación del aprendizaje, que nos va a permitir conocer por dónde andan los avances de nuestros estudiantes, los avances desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista procedimental y desde el punto de vista actitudinal. De ahí que nos permita retroalimentar el proceso de la enseñanza, como ya les decía, de reajustar, de no tener que pasar de una unidad a otra, de un tema a otro, sin tener que, es decir, no hay que evaluar específicamente en este proceso de la evaluación formativa. De ahí que la educación física, como ya se ha mencionado, tiene un enfoque integral físico-educativo a partir de los aportes que ha hecho el doctor Alejandro López, donde él plantea que se deben tener en cuenta en este enfoque las habilidades intelectuales para poderlo entonces integrar con aquellas habilidades que el educando debe ir venciendo, las habilidades y capacidades, así como desde el punto de vista axiológico, las actitudes, los valores que se van desarrollando a partir de este crecimiento que va teniendo nuestro educando. Teniendo en cuenta estos elementos, se hicieron varias investigaciones. Investigaciones en Pinar del Río con la tesis de la doctora Marilyn Basabe Páez, donde ella hace una investigación relacionada con la evaluación formativa en la educación física para los alumnos, para educandos con necesidades educativas especiales desde el área intelectual. Ahí en esta investigación, pues ella logra demostrar un tanto la necesidad y el valor de la educación física inclusiva a través de propuestas de una metodología para el tratamiento correctivo compensatorio para los escolares con necesidades educativas especiales. Y también propone esta metodología con acciones para la preparación metodológica que deben tener los profesores que trabajan con estos niños que presentan estas características. Una tesis que está muy bien lograda y esto fue en 2019. Desde la Universidad de Ciencias de la Cultura Física también se gestaron otras acciones investigativas desde la propia disciplina Teoría y Práctica de la Educación Física, donde se analiza, como bien ustedes acaban de escuchar, el diseño curricular de la propia disciplina que acaba de mostrar la doctora Valdés, y de ahí
se les da a conocer un algoritmo metodológico para los profesores y estudiantes que estudian en esa disciplina y que van a hacer una práctica laboral investigativa desde la clase de educación física en las diferentes enseñanzas educativas en este caso. Y de ahí que se diseñan instrumentos con indicadores, criterios para hacer ese trabajo de la evaluación formativa en cada uno de estos niveles. También, ya a partir de estas experiencias, estudiantes que fueron practicantes en diferentes niveles, en este caso la secundaria básica, pues proponen instrumentos que como todos conocemos, la educación física, bueno, pues tenemos unos instrumentos que son más bien para medir el rendimiento físico, desde el punto de vista de la observación directa, cómo nosotros podemos entonces lograr la retroalimentación propia de nuestro proceso de enseñanza. Se proponen listas de cotejo, se proponen rúbricas y todo ello, desde luego, propicia una creatividad en iniciativas para la motivación y el dinamismo que necesitamos para la fluidez del desarrollo de nuestras clases. Y otras investigaciones que estaban dirigidas a los indicadores para la coevaluación desde el preuniversitario. A partir de ahí, todos entonces podemos decir que la evaluación es para nosotros tomar decisiones a partir de la valoración de un juicio que sea honesto, que permita a nuestros educandos valorar el aprendizaje propio, así como la del grupo, y que aceptan sugerencias propias de sus compañeros, así como de los profesores. Y desde luego que se permita respetar las diferencias individuales. Esto es una de las cuestiones que hemos ido abordando en el caso de la evaluación formativa y se dice entonces que aún tenemos que continuar trabajando para perfeccionar este proceso dentro de la clase de educación física.